Hola, muy buen día tengan. Aquí estamos de nuevo al aire, como diríamos en la radio. Pues siguiendo, continuando con esta unidad, distribuciones de frecuencias, así se llama, creo. Ándale, aquí me salió una. No aparece distribuciones de frecuencia. Entonces vamos a ver los tipos de distribuciones de frecuencia. Pues solo hay dos. Las distribuciones agrupadas y las no agrupadas. Entonces, vamos a ver. Entonces, hay dos tipos de distribuciones de frecuencias. Distribuciones de frecuencias no agrupadas. Y hablamos de datos no agrupados. A veces le llamamos datos a las distribuciones, datos agrupados y datos no agrupados. Bueno, los datos o las distribuciones no agrupadas, pues son aquellas donde tenemos los datos en una lista, nada más, y no los ordenamos en intervalos o clases, sino que los tenemos, pues los datos aquí dispersos. Generalmente se usan cuando se tienen pocos datos y no se repiten mucho. Entonces, sería una lista de datos, son un conjunto de datos. Y ahí, pues a veces es importante ordenarlas, pues las podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, para encontrarle pues los parámetros que nos interesan. Todavía no llegamos a eso, ya llegaremos más adelantito. Bueno, pues esos son los datos no agrupados. Cuando nos dan 5, 10, 15, hasta 30 datos ahí, pues no trae caso hacer agruparlos o meterlos en una distribución agrupada. Esos serían los datos no agrupados. Las calculadoras y los paquetes de estadística, bueno, sobre todo las calculadoras traen las funciones para datos no agrupados, de tal manera que ustedes van metiendo cada uno de los datos y luego les da ya pues les da la media, la desviación, el rango, pues algunas dan la mediana, la moda, todos esos, ¿vean? Los parámetros que se buscan. Pero bueno, esas son las calculadoras, son para datos no agrupados. Luego tenemos las distribuciones de frecuencias agrupadas, que son pues seguramente lo que nos interesa en esta unidad, que son las agrupadas. Distribuciones de frecuencias agrupadas o datos agrupados, que no es otra cosa más que organizar los datos para no tenerlos todos en una lista y tenerlos más compactos, vamos a decir. Aunque bueno, tiene algunas desventajas tenerlos agrupados y tenerlos no agrupados. Cuando los tenemos no agrupados son los datos exactos, son los valores reales. Y cuando los tenemos agrupados, pues no conocemos esos valores reales, conocemos los intervalos en los que están esos valores. Bueno, vamos a ver qué es esto. Dice que se caracteriza por tener muchas observaciones, pero la variable toma más de un valor distinto. O sea, las variables, aquí la variable pues toma pocos valores. Aquí pues, la variable puede tomar, cada valor sería si tenemos 100 datos, la variable podría tener 100 datos. Toma valores distintos. En la información se debe elaborar una tabla donde aparecen dos columnas. En la primera, ordenados los valores de las variables y en la segunda, las frecuencias con que se presentan. O sea, básicamente esa es una distribución de frecuencias. Agrupar los datos. Y se necesitarían básicamente nada más dos columnas. Una en donde irían las clases o los intervalos y la otra en donde irían las frecuencias. Y eso sería todo. Claro que se le agregan a la distribución, pues se le agregan más columnas en donde ya se pone más información. Es una de las ventajas de los datos agrupados. ¿Sí? Ok, entonces los datos agrupados, así en resumidas cuentas, es acomodar un conjunto a una serie de datos para que sea más fácil su manejo. Esa es la idea, que el manejo sea más fácil y poderlos representar pues también gráficamente. ¿Sí? Ok, entonces la sesión anterior manejamos un ejemplito donde teníamos que la variable era el número de hijos, eran pocos los valores que tomaba la variable. De hecho era 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso se repetían porque había 42 datos. Entonces, y había 42 datos y nada más 5 variables. Aquí
puede ser que sean muchas las variables, o sea, que cada uno de los valores sea cada uno de los datos sea una variable o un valor de la variable. Entonces, por eso es conveniente agruparlos. Vamos a ver cómo se agrupan, pues, para ir dándole forma a esto. Miren, aquí vamos a aparecer nuestra tablita. Y esta sería una distribución de frecuencias. A veces nos decían que es muy simple, que es nada más es dos columnas. Dice, considere la estatura de 100 alumnos. Estamos hablando de la estatura de 100 alumnos. Entonces, ¿cómo le haría yo para recabar esos datos? Pues tendría que poner los 100 alumnos, medirlos a los 100 alumnos y tener 100 mediciones. Esas mediciones, inclusive, dependiendo de la exactitud del instrumento que se utilice para medirlas, todas podrían ser diferentes. Aunque, bueno, nosotros si habláramos nada más de centímetros, pues habría algunas que se repetirían, ¿verdad? Pero es muy complicado que en la estatura dos personas midan exactamente lo mismo. Sin embargo, bueno, si el instrumento de medición solo nos llega a centímetros, pues sí, habría algunas que se repiten. Entonces, imagínense los 100 alumnos, entonces es conveniente agruparlos y tener la información de una manera compacta, aunque se pierda pues algo de información porque no tenemos las medidas puntuales exactas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues la distribución de frecuencias sería básicamente Aquí tenemos estatura, a veces le ponemos intervalos nada más. Y los intervalos, fíjense cómo van de 1,50 a 1,55 centímetros, estamos hablando, ¿no? Estaturas en metros serían estas, ¿verdad? Serían metros. Estatura en metros. 1,50 a 1,55. De 1,55 a 1,60. De 1,60 a 1,65. De 1,65 a 1,70 y de 1,70 a 1,75. Cuando se elabora, estos se llaman intervalos o clases. Cuando se elaboran los intervalos, algunos autores les gusta ponerle aquí, por ejemplo, 1,50, bueno, ese sería el dato menor, y aquí ponerle 1,55 y luego a lo mejor ponerle otro 5, 1,55,5, para que no fueran a caer, que no fuera el mismo intervalo, ¿verdad? O sea, por ejemplo aquí 1,55,5, aquí le agregarían un 5 y aquí otro 5. Y como los datos nada más están en dos decimales, entonces no caerían, tendría que caer en uno o en el otro. Porque aquí imagínense una persona que mida 1,55 exacto, pues en cuál de los dos lo pongo. Entonces ahí nada más ustedes, yo lo que recomiendo es que apliquen siempre el mismo criterio. Si ustedes dicen, si me cae uno en 1,55, pues ahí voy a meter a todos. O sea, en el inferior o en el superior. En el límite superior o en el límite inferior. Nada más, o sea, ser consistentes. ¿A qué me refiero? Que si por ejemplo uno mide 1,55 y lo ponen en este intervalo y no en y acá uno mide 1,65, pues entonces lo tienen que poner en este mismo intervalo, en el inferior, ¿sí? Y si lo ponen en pues entonces también lo ponen en O sea, nada más eso, para no estar batallando con los límites estos de aquí, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tuvieran 1,55 y aquí le ponen otro 5, pues seguramente iría aquí, ¿verdad? Y aquí le ponen el otro 5, pues ya el otro sería 1,56, pues iría aquí. Y ya se ahorrarían en cuál de los dos van. Entonces nada más es definir en dónde lo van a poner, si en el inferior o en el superior, ¿sí? En cualquiera de los dos es correcto, siempre y cuando sean consistentes con todo lo demás. Acuérdense que esto nada más es agruparlos. Ok, entonces tenemos la información. Esta es la información. De 1,50 a 1,55 habría 100 alumnos. De 1,55 a 1,60, 20 alumnos, 30, 32 y 8.
seguramente es en el centro del país, ¿no? Pues debe ser en el DF, porque aquí seguramente la gran mayoría, vamos a decir, estarían más bien entre este y este, para nosotros. La gran mayoría estaría entre aquí. Aquí sí hay gente que mide más de, alumnos que miden más de 1,75, fácil, muchos. O sea, bueno, pero bueno, estamos hablando de que esta sería nuestra distribución de frecuencias. A esto que está aquí le llamamos distribución de frecuencias. Aquí ya lo que vamos a hacer nosotros es graficar esta y ver cómo se distribuyen precisamente los datos. Esa es la idea, cómo se distribuyen los datos. Si se cargan a la derecha, si se cargan a la izquierda, si son uniformes, si solo van creciendo. Eso es lo que nos interesaría a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Bueno, pues vamos a aprender a buscar estos intervalos, hacer los intervalos, y luego ya esto pues es el conteo. Ahí ustedes van a tener que estar contando. Vamos a hacer, tienen 100 datos, aquí se supone que nos va la suma, pues nos da 100, ¿verdad? Tienen 100 datos y van a estar con su pluma, su lápiz viendo. ¿El primero dónde va? Ah, pues el primero va, ¿cuánto midió? Pues 1,56, aquí, va aquí. O sea, tienen que contar primero todos los que están entre 1,50 y 1,55. Empiezan a contar 1, 2, 3 y los van rayando los que estén ahí. Todos los que estén ahí los van subrayando para eliminarlos. ¿Cuántos son? 10. Ok, pues 10. Y luego siguen y eso es a pie. Ahí no hay más que hacerles. Ustedes tienen los datos y lo hacen a pie. Claro que les digo que ya hay paquetes que hacen eso. De todos modos tienen que cargar los 100 datos y ellos pues ya lo van a buscar con el programa. Ok, vamos a ver entonces, esta es la distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que vamos a aprender nosotros? Vamos a aprender a hacer esto. Y luego pues esto, el conteo pues ya lo tenemos que hacer a pie. Ahí sí no hay otra cosa que nos prive de eso. Así es que hay que hacerlo a pie. Criterios generales para la elaboración de una distribución de frecuencias. Vamos a ver cuáles son los criterios generales, qué es lo que se toma en cuenta para poderla hacer. Y aquí los autores no se ponen de acuerdo, cada quien lo hace como Dios le da a entender. Pero bueno, vamos a seguir nosotros estos criterios, más o menos, básicamente. Para fijar el número de intervalos se utilizan la siguiente fórmula empírica. Para fijar el número de intervalos se utiliza la siguiente fórmula empírica. ¿Qué es empírica? Bueno, pues que no está soportada en nada, ¿verdad? En nada. Número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.3 logaritmo natural, logaritmo no natural, el logaritmo de base 10, el log, de n, donde n es el número de observaciones. Así, este es el número de intervalos. Yo, por ejemplo, antes decía, ustedes pongan los intervalos que quieran entre 5 y 12, dependiendo del número de datos que tengan. Bueno, pero pues tampoco es una muy buena fórmula, ¿verdad? Pues si es igual, esta es empírica, bueno, pues así lo haríamos nosotros. Más o menos entre 5 y 10 es un buen número de intervalos. A veces, cuando está uno trabajando con algún experimento, los tiene que ir modificando para ir viendo, para ir distribuyéndolos de la mejor manera los datos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el número de intervalos, 1 más 3.3 log, el logaritmo de base 10 del número de datos que tengan. ¿Sí? No sé, aquí no lo hice yo, 1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense que no tengo calculadora. No sé si les dio 100 y mi calculadora científica del celular, no sé si traiga log. Si trae log, vamos a ver, número de datos 100, log de 100, lo debí haber hecho, igual 2 por 3.3 igual más 1. Fíjense aquí, les da 7.6. Entonces debieron haber hecho 7 intervalos u 8, pero hicieron 5. ¿Se fijan? Según la información que nos están dando ahí.
para que si lo checan, bueno, vean que no es precisamente una regla, es nada más un tanteo, como dirían. Vamos a ver el logaritmo natural de 100. El logaritmo natural de 100, a ver si nos da 5. No, nos da más. Por 3.3, por 3.3, más 1, nadie dice nada. Bueno, entonces ahí más o menos. Entre 5 y 10 intervalos es buen número. Aquí nos daría 7, pusieron 5. O sea, no afecta en nada el que ustedes lo modifiquen. O sea, no necesariamente a todos les va a quedar igual la distribución de frecuencia. Claro que la información que vamos a extraer de ahí, pues sí tendría que ser más o menos igual para todos. Vamos a ver. Bueno, ese es el primer criterio, el número de intervalos. Es para que se den una idea. Entonces, vamos a ver ahora otra de los criterios. Se define el rango o el recorrido como la diferencia entre el valor mayor y el menor de las observaciones o datos. Vamos a buscar nosotros entre todas las observaciones, de esas 100 observaciones, cuál es el valor mayor, el valor máximo y el valor mínimo, y luego lo vamos a sacar la diferencia. Sacamos la diferencia y esa diferencia es a lo que le llamamos rango. O sea, todos los valores van a estar entre ese valor. Ese es el rango de los datos. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el rango de los datos, podemos encontrar la amplitud o el ancho de los intervalos. O sea, qué tan amplios van a ser los intervalos. Y va a ser el rango entre el número de datos. El rango entre el número de datos. ¿Sí? Y ahí nos va a dar la amplitud. Esta nosotros también la podemos acoplar. O sea, no necesariamente tenemos que dejarla en decimales. Por ejemplo, si nos da 1.547, pues lo pueden dejar en 1.5 o en 1.6. Como a ustedes se les acomode más para que batallen menos a la hora de hacer los intervalos, ¿sí? Y hacer la distribución. Entonces, la amplitud es igual al rango entre el número de intervalos que vamos a poner. ¿Sí? Aquí la n lo que pasa es que le pusimos n al número de datos. Pues aquí no va a ser n, así venía en el libro, aquí sería número de intervalos, le voy a poner, para que no, número de intervalos, ¿sí? R entre el número de intervalos, porque n parece el número de datos, ¿no? ¿Sí? Número de intervalos. Y luego, cada uno de los intervalos o clases, así se le llama, tendrá un límite inferior, LI, y un límite superior, LI más 1. La diferencia entre estos límites es la amplitud del intervalo. ¿Sí? Pues esta. O sea, LI más 1 menos LI nos da la amplitud del intervalo. O sea, es el ancho del intervalo. Ok, vamos a ver qué sigue de aquí, ya para acabar, porque dijimos que íbamos a hacer sesiones cortas, pero bueno, pues al último no es cierto. Con frecuencia, cada intervalo I se sustituye por su marca de clase, que es el valor central de cada intervalo y se representa por XI. Entonces, XI va a ser el límite inferior más el límite superior entre 2. Y nos va a dar la marca de clase. Esta se llama marca de clase, que sería la variable en promedio de la variable. Sería el promedio de la variable. O sea, como son muchos los datos, son muchas las variables,
Entonces lo que se hace es que se calcula un promedio de los intervalos y con eso se trabaja. Así como teníamos en el caso de las familias que teníamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí tenemos 5 intervalos. Entonces yo lo que voy a tener, en lugar de poner de 1.55 a 1.60, voy a poner así el equivalente a este y pondría 1.57.5. Ese sería la marca. Y 1.62.5 sería la marca, así como equivalente a este, para no estar poniendo los límites, sino pondría la marca. Con eso trabajaría, con eso calcularía la media, la moda, la mediana, todo lo que se busca en los datos. Bueno, este es, en lugar de poner los intervalos, es más, de hecho en las distribuciones de frecuencia se pone el intervalo y enseguidita hay una columna para la marca de clase. Lo vamos a ver también. Se recomienda no tomar menos de 5 o 6 intervalos, ni más de 10 o 12. O sea, a lo más 12 y lo menos 5. Porque si ponemos menos de 5, pues mejor lo hacemos sin intervalos. Lo dejamos así sin agrupar los datos. Y finalmente lo que nos dan aquí como información es que las distribuciones de frecuencia se utilizan generalmente en mediciones referentes a peso, ingresos, o egresos, edades, estaturas, etc. Más bien pues a mediciones, ¿no? Y cuando son muchos los datos, entonces es cuando se recomienda hacer una distribución de frecuencia. Bueno, pues ahí le dejamos con esto de la distribución de frecuencia. Ahí la vamos ya completando. Ya vamos completando la distribución. En la siguiente sesión, a ver si ya hacemos una completa, ya para pasar a calcular los parámetros. Muy bien, pues cuídense mucho. Hoy estamos iniciando semana. Ya los super estuvieron abiertos. Se acabó el super cierre de los fines de semana. Entonces, igual hay que seguirnos cuidando. Bueno, nos vemos.